¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando esta nueva jornada. De combinación clave, y tenemos ya en el teléfono, bueno, lo mencioné en la editorial, al diputado de la UDI, Jaime Belolio. Diputado, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy bastante más tranquilo que tú, probablemente, porque no debe ser muy agradable sentir que te apuntan con el dedo y te tratan de traidor, digamos. Sí, no es agradable, pero estoy muy tranquilo porque cuando uno actúa en conciencia y con convicción, cree estar en lo correcto. O sea, yo no creo en este tipo de votaciones con la calculadora en mano, para ver si es que algunos te dicen que sí o que no, sino que es producto de una reflexión profunda y que, tal como traté de decir ayer bien brevemente en los 4 minutos que tuve para hablar, yo hago esto precisamente porque creo en la familia, porque creo que son los padres los mejores educadores de sus hijos. Es que quiero que sean los adolescentes, a través de sus padres, con un juez de familia, con un acompañamiento, que puedan cambiar su sexo registral. Este no es un proyecto de ley, como dicen algunos, de la inoculación de la ideología de género. No tiene nada que ver con eso. Esto es otra cosa distinta. Hoy día hay niños que lo están pasando pésimo y que en la adolescencia es el periodo más crítico, porque allí es donde se expresa con mayor fuerza su problema, digamos, entre su sexo biológico y su identidad de género, y por tanto es donde hay mayor cantidad de depresiones e inclusive intentos de suicidio. Y la evidencia científica te muestra que cuando ellos pueden escoger su nombre, lo que ocurre es que disminuyen esas tasas, no las eliminan, pero las disminuyen. Entonces, es justo al contrario, digamos, es justo al contrario de lo que se decía ayer, que como que esto fuera un proyecto de ley en contra de alguien. Este es un proyecto de ley en favor de, es verdad, un grupo pequeño de personas, pero precisamente porque es un grupo pequeño de personas que necesitamos la ley, porque si fueran mayoría ya no sería necesario. Es precisamente para protegerlos. Entonces, el pretender, como me escriben algunos, que soy traidor porque en el fondo me pasé a la izquierda. Yo le digo, ¿por qué este es un tema que tendría que ser de izquierda o derecha? ¿Y qué es lo que he traicionado en esta materia? Yo ayer leí también un mensaje que me hizo llegar una persona que nombraba a mi mamá y me decía, tu madre estaría muy decepcionada y no sé cuánto y no sé qué. Y en la noche yo le mandé el video de mi explicación a mi mamá. Hice el ejercicio. Y mi mamá me dijo que no estaba de acuerdo conmigo, pero que me admiraba igual. Eso es lo que yo siento, que cuando uno habla con convicción puede estar en desacuerdo, pero eso no implica que te transformes en el enemigo del otro, porque yo no veo a los otros que piensan diferente a mí como adversarios, aún más, o sea, como enemigo, digamos, sino que a lo más pueden ser adversarios en un tema, pero aún más, yo reconozco y valoro el rol de la religión, pero me parece que desde el Congreso Nacional, argumentar desde la sola fe no sirve, y no sirve no porque la fe no tenga valor, sino porque basta con cualquier otra persona te diga, mire, yo no puedo dar ese salto de fe que tú sí puedes dar, y entonces los argumentos no quedan en igualdad de condiciones. No puedes tratar de interpelar al otro si que tu argumento es solamente desde la fe. Uno tiene que hacer los argumentos de la lógica más, si quiere, puramente kantiana, racionalista. No significa eso despojarte de tus creencias, pero tenés que hacerlo desde esa perspectiva. Y yo fui a todas las comisiones de derechos humanos el periodo pasado donde vimos este tema, a toda la comisión mixta donde también tramitamos este tema. Uno conoce muchos testimonios que son bien brutales y súper difíciles. O sea, cuando uno se encuentra con padres de niños trans, ellos te dicen algo que es obvio: nosotros no elegimos tener un niño trans. Entonces esa caricatura de como, no, es que ahora el papá que tenía solo niñitos y entonces nace un cuarto niñito y entonces quiere que sea niñita, eso es faltar el respeto, pero de una manera brutal, a familias que están sufriendo muchísimo. Y yo no veo esa vivencia, y es imposible no verse reflejado. Yo tengo 3 hijos y como los adoro por sobre todas las cosas, precisamente me pongo en el lugar de esas familias. Y digo, bueno, ¿qué me gustaría que pasara si es que yo fuera padre de un niño trans? Es algo que uno no escoge, obviamente. Nadie escoge situaciones que pueden hacer sufrir a sus hijos. Entonces, obviamente la lógica es decir, bueno, lo que yo esperaría es que hubiese por compasión, pero también por defensa de la dignidad.
y esto no es un juego, o sea, no es que aquí algunos dicen, no, que le van a lavar el cerebro a los papás para que entonces, pero por favor, o sea, o creemos o no creemos en los padres como los mejores educadores, pero esta lógica de que va a venir alguien a obligarlos a que su hijo cambie de sexo registral es una cuestión insólita, y además otros empiezan a decir, con esto se permite que los operen, no sé cuánto. Eso es mentira. En ninguna parte del mundo se opera a un menor de 18 años. Entonces, yo estoy de acuerdo en que uno puede tener diferencias de interpretación sobre esta materia, que hay un grupo que son más conservadores que están en desacuerdo, ok, pero que sean base siempre a las cosas que son y no las que no están, o que algunos teóricamente pueden presagiar que va a ocurrir, porque esto no es el apocalipsis. Y que me digan traidor por estas materias es una cuestión, obviamente, es una barra irreflexiva que yo lamento que algunos quieran asusarla por motivos electorales, digamos. Para mí el tema no es electoral, es de convicción. Estamos conversando con el diputado de la UDI, Jaime Belolio. Jaime, a pesar de la explicación que tú das, que me parece muy correcta, pero aquí de un tiempo a esta parte se ha instalado incluso creo que se denominan así, en el caso de los diputados de Renovación Nacional, una bancada evangélica. Y cuando eso se hace en torno a algo que de alguna manera puede estar opuesta a la lógica de un Estado laico que usa y redacta políticas públicas en función de las necesidades del país, no necesariamente de una religión. Este tema se puede ir repitiendo bastante en una serie de cosas, como tal cual lo dije en la editorial, como pasó en el caso del divorcio, como pasó en la ley de filiación, como pasa en el caso del aborto de las 3 causales, que le significó el abucheo a la expresidenta Bachelet el año pasado y que probablemente le va a significar una situación relativamente similar al presidente si es que se escuchan los clamores de varios de los diputados que pedían que efectivamente se hiciera sentir la molestia en este próximo Te Deum. ¿Y eso qué tanto sientes tú, Jaime, que puede alterar no solamente lo que pasa en Chile Vamos, sino que además lo que puede alterar el normal desarrollo de lo que es la creación de política pública en el país? Mire, me acuerdo que alguna vez lo conversamos ahí en el panel. Uno de los problemas que tiene el sistema proporcional tal como está hoy día es que cerca de un tercio de la Cámara de Diputados salió con menos de un 5% de los votos, y hay cerca de 30 diputados que salieron con menos de un 3% de los votos. Eso hace que en distintas materias muchos diputados más bien lo que buscan es asusar a ese pequeño porcentaje de manera de hacerlo crecer. O sea, hablarle a un público, pero a un público súper reducido. Y eso tiende a polarizar el discurso en vez de centrarlo como en el bien general. Pero una de las grandes ventajas que tiene el sistema proporcional es que también hace súper variado y diverso lo que quienes componen hoy día el Congreso. Entonces, a mí no me parece mal per se que exista una bancada cristiana. Para serte franco, creo que hay otros que también tienen fe ciega en otras cosas, lo que pasa es que son una fe laica. Lo que sí me pasa, y yo he sido bastante respetuoso, al menos conmigo, a pesar de que tengo diferencias con ellos bien profundas en muchas materias, me parece bien que representen al pueblo evangélico, pero de nuevo, si se argumenta puramente desde la fe, en la lógica de hacer política pública, o en temas como, comillas, valórico, porque lo valórico no es solamente lo que tiene que ver con lo sexual, pero también es profundamente valórico hablar de desigualdad, de vivienda, de educación. Creo que no es conveniente ni adecuado que se base exclusivamente desde el argumento de la fe. Entonces, ellos, claro, son una bancada cristiana, profesan la fe cristiana y particularmente evangélico, pero son algunos temas, los llamados valóricos, los que, claro, producen esa tensión y conflicto. A mí me parece bien que estén ahí, es legítimo que estén representados, y trato siempre de empujarlos a la lógica más de la argumentación. Me tocó que fueran algunos de ellos a la comisión mixta a hablar sobre propuestas que ellos hacían, digamos, todos los diputados podían hacer propuestas. Y cuando discutíamos, como más en base a la argumentación o a la evidencia, uno se da cuenta que a veces había poco fundamento. Era como para ir a decir que lo hicieron. Cosa que también pasa en el otro lado, en aquellos que no son creyentes, que también como que buscaban el espacio para hacer su eslogan, digamos. Y esta es una materia que es fácil hacer demagogia, pero también es dañino hacer demagogia. Sí. Porque, como bien decías tú, al final empezar a anunciar
los cataclismos a raíz de esto, claro, es fácil, po, y capaz que alguien te crea, pero es incorrecto nomás, porque no es verdad. Estamos conversando con el diputado Jaime Belolio. Jaime, todavía hay en tabla un par de cosas más que tienen que ver con esta lo que podríamos denominar, sé que el nombre no es el más correcto de todos, pero se ha dado en denominar esta suerte de agenda valórica y que probablemente tiene el matrimonio igualitario como una posibilidad siguiente. ¿Cómo ves tú la disposición de tu sector y el gobierno para aquello? O sea, creo que lo primero va a ser en el cambio de la ley de adopciones, el orden como de preferencia, llamémoslo así, que existía en el pasado y que se va a cambiar, y por supuesto que no puede excluir a parejas del mismo sexo, digamos, sería una discriminación arbitraria completamente irracional. Y ahí obviamente va a haber de nuevo este mismo debate. Sí. Yo creo que probablemente va a ser... No, yo creo que va a ser casi igual de intenso, digo. No creo que vaya a ser más suave. Y a continuación, porque ya está, además, y algo se está discutiendo en el Senado, y también hay varios proyectos en la Cámara de Diputados sobre el matrimonio igualitario. Ahí sí el presidente Piñera ha sido claro en decir que él no está de acuerdo, y esa es quizás la única diferencia, porque en el proyecto de identidad de género con el de adopciones, el presidente ha marcado una posición clara como en favor, digamos, empujándola. En cambio, en el otro ha dicho que no. Entonces, claro, eso podría, comillas, ordenar más a la coalición y generar como menos tensión, pero en estos temas es casi imposible que haya como una orden de partido, una orden de coalición, porque son temas muy profundos que necesariamente tienen que ser con una debida reflexión de cada uno de los parlamentarios que voten conciencia. No puede ser de nuevo con calculadora en la mano. Tú dices, cuando dices que el orden de los factores puede cambiar en el caso de la ley de matrimonio igualitario, y dices de que probablemente lo que va a ocurrir es que primero se va a votar el que tenga que ver con el asunto de la adopción homoparental, que eventualmente eso no sea discriminado por el hecho de que sean dos personas del mismo sexo. Claro. Sí, o sea, veo que eso se está discutiendo ya como indicaciones en la misma Comisión de Familia, entonces no debiese quedar mucho más tiempo para eso. En cambio, el proyecto de ley de matrimonio igualitario no ha empezado la tramitación, y sin duda se va a hacer un proyecto que va a ser súper discutido también en las distintas comisiones, digamos. Entonces, por eso digo, como en términos de tiempos, sí, que debiese venir primero ese otro. ¿Y por qué crees tú que puede ser que se dé algo en términos de política pública que sea positivo en términos de que se pueda adoptar, no importa cómo es la configuración de la familia, y sin embargo no se pueda constituir una familia legalmente que sea del mismo sexo? No, porque hoy día acuerda que tenemos el acuerdo de unión civil. Sí. Y por tanto ahí hay una debida protección, digamos, en este caso a la pareja, pero los niños, los hijos, están siempre protegidos, aun cuando no exista la formalidad del acuerdo de unión civil o del matrimonio. Entonces en eso siempre van a estar debidamente protegidos. Lo que pasa es que obviamente cuando uno tiene que escoger a qué familia le entrega un niño en adopción, la estabilidad de esa familia es relevante. Sí, por eso te pregunto, porque si es que tú encuentras que una familia, por ejemplo, homoparental, tiene las condiciones para poder adoptar a un niño, y se le entrega a esa familia un niño como hijo, ¿por qué razón entonces esa familia no habría de progresar aún más en su relación propia y generar un matrimonio? Sí, te entiendo. Estoy de acuerdo contigo, digamos, ¿no? Yo más te lo estaba diciendo como en el orden práctico de lo que yo creo que va a suceder, digamos, por los tiempos legislativos. Ahora, uno también podría preguntarse cuán distinto es entonces el acuerdo de unión civil de las obligaciones y los derechos que tiene el matrimonio. Ese es el punto. Sí, entonces, claro, hay un tema después en ver cómo, si es que se aprueba el matrimonio igualitario, qué pasa con el acuerdo de unión civil para parejas del mismo sexo, digamos, y cómo conviven ambas instituciones, digamos. No es evidente esa respuesta, porque cuando se creó el acuerdo de unión civil, había como dos tesis, de tratar de hacer lo más similar posible al matrimonio, y otros que decían que fuera distinto porque si no tenía sentido, digamos. Bueno, ahí quedó como esa disputa
yo se la voy a dejar a los señores abogados, digamos, pero más adelante vamos a tener que discutir, dado que en esa orden de priorización tú no puedes excluir ex ante a una pareja del mismo sexo porque no habría ninguna razón por hacerlo, sería una discriminación arbitraria completamente inaceptable. Entonces, claro, después va a venir la otra discusión de, dado que pueden tener la adopción, dado que también tienen el acuerdo de unión civil, si es o no legítimo que entonces también pueda llamarse a eso matrimonio, si es que tiene algunos otros deberes o algunas otras obligaciones, digamos, y otros derechos. Por último, Jaime, ¿qué tanto se replica esta situación que se da en el Parlamento respecto de este tipo de legislación dentro de los partidos? A ti no te voy a decir que te digan traidor, pero ¿te enrostran también tu libertad para votar dentro de la UDI? Lo que pasa es que lo conversamos muchas veces al interior de la bancada y claro, varios me pidieron mi opinión y nosotros almorzamos los días martes, cada como bancada tiene su comedor. Y de hecho, paréntesis, nos hace falta un espacio común donde los distintos parlamentarios podamos estar en un lugar para debatir otras cosas que no sean necesariamente adentro de la sala, porque eso es el rol de parlamentar. Entonces yo a veces sí almuerzo en el casino y me encuentro con otro, porque es necesario a veces hablar de una forma más distendida que te permita conocer los argumentos de los demás. Cerrando ese paréntesis, y me tocó defender mi posición varias veces dentro de la bancada, yo sabía que era súper minoritaria. Al final fuimos 4 de la UDI que votamos a favor, pero siempre fue con respeto. Yo tengo claro que en varias materias mis compañeros de partido no piensan igual que yo. En el tema de derechos humanos, claro, hemos tenido algunas tensiones y algunas diferencias, pero me siento respetado, digamos. Yo no me siento aislado ni en una esquina adentro de la bancada, a pesar de que pensamos distinto en algunas cosas. Y no sentí que ayer me miraban feo, digamos, ¿no? Oye, pero ¿crees tú que la elección próxima del presidente del partido en noviembre puede ser una situación donde, entre otras cosas, se esté votando también alguna situación de coherencia, si tú quieres, en términos de las posiciones del partido como partido y las posiciones individuales que algunos de ellos tienen, como el caso tuyo? Sí, o sea, probablemente va a ser parte de lo que quiera impulsar la actual presidenta. Javier Macaya, sin duda, es más conservador que yo, pero no solamente se va a estar votando en torno a lo que piensa individualmente cada uno de los que va a ir en la lista, sino que también lo que representa la UDI como partido. Y yo creo que el mayor valor que tuvo la UDI no era ser la más conservadora, sino que era la que le daba una profundidad en lo popular. Y eso es lo que hay que volver a rescatar, más si es que es más conservador o más liberal, o sea, si está entre José Antonio Kast o Felipe Kast. Esa no puede ser la disputa es otra, porque hoy día además la sociedad es otra completamente distinta. Entonces yo esperaría que ahí se concentraran estas diferencias. Y también hay estilos y formas que terminan siendo el fondo en cómo se lidera, y la lista que encabeza Javier Macaya es una que lo primero que hace es hablar de nosotros. En cambio la otra es hablar de yo nomás. Esa también es una diferencia muy importante hoy día en política. Jaime Belolio, te quiero agradecer por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Chao. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.